Estamos arrancando la semana número 3, Textos y Visiones del Mundo. Esta semana llamada Leer y Escribir para Conocer y Comprender mi Mundo nos ubica en una nueva exigencia de análisis para ustedes que será el textos antiguos confrontados con textos nuevos. La relación que hay entre dos tipos de textos es patente ahora y nos enseña eh, cuál es la relación, o cuál es la importancia más bien de los textos, ¿no? Entonces esa parte sí me parece como importante. Eh, Les voy a presentar más bien las sesiones de acá. Un segundo. Listo. Esta es la de disposiciones de esta semana. Propósito de la sesión 3, de la semana 3, sesión 5, explicación de contenidos generales, dinámica de trabajo, de ejercicios y puntajes que se les otorgan dentro de la sesión, puntajes extra dentro de la sesión por asistir, participar, y hay un par de cosas que voy a puntuar de cara al próximo viernes, si quieren tener un poquito más de algunos puntos a desarrollar para el próximo viernes, que tendremos una discusión. Y el foro de integración de la semana 6, cómo llenarlo, la actividad integradora 5, que tiene que ver con esta obra que se llama Las Nubes. Luego el plagio, cuestiones de plagio, actividad dentro de la sesión, son unas cosas que encargaré para la sesión de hoy. Las preguntas del público, ustedes, la sesión del viernes y la despedida, cómo va a ser el viernes. Ya que se trata de días festivos, el único festivo que hay sería el día de mañana, el cual probablemente no entre en la plataforma. Eh, Así que si tienen dudas pueden dejarlas en el chat o el día de hoy o el día viernes y las contestaré. Este, También les sugiero que pongan un ojo a los horarios porque se cambiaron por esta semana y la próxima ya volverán a su horario normal por las razones que acabo de explicar. En general, lo que rodea esta semana, como lo están viendo ahí, es un video, bueno, es como venimos de la lectura en semana uno los géneros literarios, después venimos de como géneros, bueno, no géneros, literatura en lenguas indígenas, que es la segunda semana, mezclada con literatura europea eh, y un poco de historia. Y en este caso, nos vamos a concentrar en la literatura y su impacto en la sociedad y también nos vamos a concentrar en formas actuales de literatura, es decir, la difusión de la literatura en Internet. Es un tema que ya tiene mucho tiempo que se analiza o del que se habla, pero sigue siendo importante porque nos permite o les permite a ustedes en realidad eh, establecer si lo que están haciendo en Internet realmente es literatura o realmente no lo es, ¿no? También esa es una parte que les puede parecer interesante, ¿no? Lo que estoy revisando en internet, lo que estoy consultando para mis actividades integradoras, ¿realmente eso es literatura o como llamada literatura en internet o no? ¿O es otra cosa, no? También eso lo vamos a revisar nosotros. Eh, Hay dos vertientes, como les dije. La primera es una cosa que se llama experiencias estéticas, que les va a servir muchísimo, como les había adelantado la semana pasada. Es un video que voy a poner ahora y hoy tiene que ver mucho también la relación que se establece entre la literatura y la filosofía. Es una relación especial, es una relación, digamos, que siempre ha existido y es una relación en la cual, por ejemplo, si ustedes van a leer la obra que se llama Las Nubes, se podrán dar cuenta que en esa obra uno de los personajes se llama Sócrates, que es un filósofo muy famoso, ateniense. Entonces, creo yo que más bien aquí hay una influencia mutua entre la filosofía y la literatura. Por eso, digamos que esta semana se va a cargar un poco filosófica en ese sentido, ¿no? Entonces, más bien tendrá que ver un poco con ustedes y con su disposición para la filosofía. Sé que algunos no son muy fanáticos de la filosofía, pero es importante saberlo porque algunas preguntas pueden surgir de ahí, ¿no? Que de hecho van a surgir. Entonces se divide en dos, les decía, la primera parte es un poco más filosófica, la segunda sí tiene que ver con la literatura en Internet, cuál es la relación entre la literatura en Internet, hay literatura en Internet, cómo se define la literatura en Internet, un PDF que yo descargo
por ejemplo, los que comparten Prepa en línea, eso es literatura en Internet, o la literatura en Internet es otra cosa. Eso sería importante destacarlo, ¿no? Entonces, también hablar un poco de eso. La forma de evaluación de esta semana son unas actividades integradoras. La primera es la actividad integradora número 5. La segunda es la actividad integradora 6 o el equivalente, que es un foro de integración. Los foros de integración se construyen participando todos los días, tienen derecho a 5 participaciones y algunos lineamientos que yo voy a hablar un poquito después, ¿no? Me gustaría que revisáramos estos lineamientos primero, la actividad integradora 5, luego los lineamientos de las clases, para posteriormente pasar a un par de videos que tengo para ustedes que les van a servir para su actividad integradora 5 y para su foro de integración. Muy bien. Entonces, bueno, avancemos hacia... Perdón. Recuerden que los puntos extras se dividen así: participación, asistencia y ejercicios de clase. Hoy vamos a ver con el video de experiencia estética y el borrador de una adaptación de las nubes. Vamos a ver un video sobre eso y luego dos videos. Uno es sobre experiencia estética y el segundo tiene que ver con las nubes, con la obra de las nubes, que les va a ayudar a hacer su adaptación de la obra de teatro en alguna parte del texto, ¿no? Y después va a haber un video un poquito más largo donde les va a ayudar cuál es la figura del filósofo en la obra que se llama Las nubes de Aristófanes. Entonces esos aspectos va a permitir concretar o revisar una clase completa y eso pues evidentemente va a surgir, va a hacer que surjan dudas y que ustedes puedan aprovecharlas en estos días donde me pueden escribir. Muy bien, vamos a... recuerden también las actividades de la semana 3 son la actividad 5 y el foro, que es la actividad integradora 6, es lo mismo. Recuerda, vamos a entrar en materia con la actividad integradora 5. Recuerda que primero debes leer la reseña de las nubes, y después de eso, para saber de qué se trata. Ahorita lo voy a ilustrar un poco mejor. Ya luego debes leer las páginas 1 a 22 de las nubes también, pero no tienes que leer toda la obra, solo las páginas que te están marcando ahí. Por eso te pone la reseña, para que sepas de qué se trata la obra. Entonces es importante. Posteriormente debes contestar el documento que se llama Literatura Clásica y Situaciones Actuales, que voy a compartir en este momento. Ahí va. Dice, y como verán, ahí están las instrucciones. Lee las instrucciones. Lee esta breve reseña de las nubes. Tienes que leer la breve reseña de las nubes y decirme después y después leer con atención las páginas 1 a 22. Repito, primero lees la reseña, que es muy breve, y luego lees las páginas 1 a 22. Eso es importante que lo distingamos. Una vez que hayas hecho esto, tienes que hacer clic para descargar el que se llama Literatura Clásica y Situaciones Actuales, que yo voy a descargar ahorita y se los voy a mostrar en un momento. Este, por supuesto, está vacío, pero va a ser importante que lo revisen. Más allá de que, obviamente, pueda haber algunas dudas. Ahí va. Listo. Listo. Entonces viene ahí primero. Reflexiona y responde las preguntas con base en la lectura que realizaste de las páginas 1 a 22 de las nubes. Ahí no te piden nada sobre la reseña, porque se supone que la reseña solamente es informativa, no se está hablando sobre otra cosa, solamente es informativa. Entonces, pues creo que ahí pueden ustedes captarlo y revisarlo, evidentemente. 2. Ya que leíste de la 1 a la 22, que sé que no son muchas, muy poquitas páginas, pueden ser muchas, pero es un diálogo y se va muy rápido. Me tienes que decir cuál es el argumento, pero antes de eso, antes de empezar, todas las preguntas, a menos que se indique lo contrario, tienen que llevar de 5 a 8 renglones de manera obligatoria para evitar el descuento de puntos. Entonces, como lo dice ahí, es de 5 a 8 renglones todas. Entonces, ¿cuál es el argumento? Tienes que decirme el argumento. Recuerda que el argumento es una cuestión cronológica, es decir, conforme va pasando el tiempo, qué pasa primero, qué pasa después, qué pasa posteriormente, y tiene que ver con los personajes. Entonces, por favor, no lo olviden. Luego, ¿quiénes son los personajes? Por favor, ahí no solo me tienes que poner quiénes son los personajes, sino también me tienes que poner cuál es su función en la historia. El papá, ¿cuál es su función? Sócrates, ¿cuál es la función? El personaje que es el hijo, ¿cuál es la función? Etcétera, ¿no? Ya que hayas hecho eso, te van a tomar 5 o 8 renglones. Después,
Dice, ¿cuáles son las características de la personalidad que identificas en los diferentes personajes? Por lo menos me deben poner tres personajes y ahí sí me explican cuál es la personalidad. Son avaros, son alcahuetes, son flojos, se están ahí para ayudar al otro, etcétera. Ustedes me lo van a tener que decir. Cuando ya haya pasado eso, es decir, en las situaciones, ¿qué situaciones graciosas? Ahí donde dice qué situaciones graciosas o divertidas hay en la historia, me ponen ejemplos. ¿Qué situaciones identificas en la historia que se presenta en la actualidad? También me ponen ejemplos. Y 5 renglones también. Ya que hayan terminado esa primera parte, dice, manteniendo los personajes y el argumento, narra de manera oral y escribe un cuento de una extensión de 15 a 20 líneas acerca del fragmento que leíste, pero adaptado al contexto actual. Es decir, van a tener que hacer su adaptación. Organiza la estructura, genera ideas, etcétera. Revisa cómo sería Strepsiades, cómo sería Sócrates, qué se criticaría. Recuerda mantener las características de la personalidad de los personajes y los temas graciosos o que se muestren en el texto. Graba un audio en audio tu cuento, como hace en la estructura. Aquí yo creo que no va a durar más de 2 minutos. Su lectura en voz alta es muy breve. Y sube a tu audio un almacenamiento en la nube y pega el enlace aquí. Recuerden que si no se puede hacer visible este enlace, su calificación baja muchísimo porque solo puedo evaluar estas preguntas y el audio es una parte de su calificación. Ya que lo hiciste, hay una tercera sección que dice, es puramente de opinión, también son 5 o 8 renglones. ¿Qué tan difícil fue trasladar la historia a un contexto actual? ¿Qué tan diferentes son las críticas sociales con las actuales? Etcétera, etcétera, etcétera. Podemos aprender mientras reímos o nos divertimos, justificar respuesta. ¿Qué diferencias encontraste entre contar tu cuento en audio y escribirlo? Ahora sí, aquí viene la parte que nos tenemos que acostumbrar en todas las actividades. Las referencias serán la reseña de las nubes, porque la usaste y la revisaste. Luego las nubes, que es la obra de teatro. Y adicional, ustedes deciden si ponen algo adicional o si utilizaron algo adicional. Pero por lo menos debe haber dos. Ustedes deciden si un tercero, pero por lo menos debe haber dos. Entonces fíjense por favor y no se distraigan con eso. ¿Ok? Y esa es básicamente la actividad integradora 5. Y para esa tengo un video que, a ver, ahora voy a poner. Aquí está el video. Voy a compartirlo. El video tiene que ver con cómo hacer una adaptación, y esto es especial para la actividad integradora 5. Cómo se hace una adaptación de un texto clásico. Lo voy a adelantar un poquito porque el principio no es importante para nosotros. Eso es la parte de adaptar al contexto actual. Esa es la parte que a mí me interesa y que ustedes vean, dura realmente muy poco. Ahí va.
Perfecto. Con esto dejamos claro cuál es lo que me interesa a mí que ustedes estén revisando en la... perdón. Lo que ustedes que estén revisando cuáles son las... em, perdón. Los... ¿Cuáles son las cosas que deben tomar en cuenta para eh, adaptar una obra antigua al contexto actual? De hecho, pone bastantes ejemplos el video y así ustedes se pueden ayudar muchísimo con esto. Eh, Recuerden también, por favor, mm, para evitar el plagio, no olvidar el formato APA que hemos revisado, colocar referencias, no colocar referencias es un plagio de por sí, aunque eso en sus palabras, porque no indica que leyeron nada. Si tú no me indicas, si tú no me pones referencias, tú me indicas que no leíste nada. Y eso es obviamente parte, es obvio que no es que no hayas leído nada, sino que no lo pusiste, y eso tiene un descuento de puntos. Entonces es obligatorio poner referencias. Ya en este nivel, en el cuarto módulo, ya deben poner referencias. Ya tuvieron un propedéutico y 3 módulos más, como para que sigan olvidando colocar referencias. Entonces, por favor, si lo olvida y si además tomaron las palabras de otra persona o de un texto en internet, pues el plagio puede ser completo y hasta cero. Y eso va directamente a su expediente, entonces no lo hagan mejor. Eh, Poner referencias obligatorias en todas las actividades y foros también, eso va al foro, por favor. Ahorita les voy a poner también una parte que les puede ayudar muchísimo, que se llama Las nubes de Aristófanes, su crítica a los sofistas. Ahí explica un poco, les voy a explicar un poquito mejor qué es, este dura un poquito más, como 10 minutos, y nos ayuda a entender la obra de teatro que se llama Las nubes y cómo ustedes pueden ayudarlas. Repito, la obra de teatro puede ser bien interesante en este caso. Entonces lo voy a poner, dura 10 minutos.
10 minutos. Muy bien. Ahora, la importancia de este video se centra principalmente en que explica cosas de la obra. Nos puede explicar a partir de este mini resumen que hace y la explicación que tiene, cuál es la figura central de Sócrates como el filósofo, como el pensador, como el intelectual, que de alguna u otra forma, parece condicionar lo que el otro hace y también termina odiado por Strepsiades, que en principio él lo había introducido en ese mundo. Entonces, este video explica muy bien cuál es el sentido de la obra, por qué puede llamarse una comedia y también la importancia de que es la primera vez que revisamos a Sócrates o que eh, tenemos información sobre ese filósofo que después fue muy famoso por su discípulo Platón. Bueno, si tienen más dudas sobre esto, no tienen más que hacérmelas saber. En la actividad número 6, que son los foros evaluables, el primero de los foros evaluables que existen, el que están viendo en la pantalla, se llama literatura actual y experiencias estéticas. Aquí es la segunda parte tanto de la clase como de su formación en esta semana 3. Tienen que contestar un foro. Ese foro tiene cuestiones específicas, tiene características específicas. Unas están en la plataforma, otras no. Ahí va, miren. Estas que estoy marcando aquí son las características que deben seguir de manera obligatoria. Yo voy a dar otras que también deben seguirse obligatoriamente. Vean. Reflexiona sobre dar la respuesta al siguiente planteamiento. No es que la des, sino reflexiona. Es muy importante que lean porque a veces en la número 1 me están contestando esa pregunta y eso no es lo que se les pide. ¿Se pueden vivir experiencias estéticas de las formas emergentes de literatura? Justifica tu respuesta. Para esto, tienes que saber qué es una experiencia estética. Y ahorita voy a poner el video también que nos dice qué es una experiencia estética.
Para responder el planteamiento y evaluar tu participación en este foro, deberás realizar al menos 5 participaciones en las que es necesario que realices lo siguiente. Es importante, 5 participaciones, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Ahí están las 5. Tienes que hacer una diaria. Si haces 2 en un día, son puntos menos. Si haces 3, 4 y 5, son muchos puntos menos. Si lo haces el fin de semana solamente, también hay una penalización. La idea es que tú entres a la plataforma todos los días, es parte de tus obligaciones, revises un planteamiento, una pregunta, la contestes, coloques fuentes de consulta y respondas. Eso es básicamente lo que se les pide. Lo tienes que hacer, repito, en 5 y tienen que ser en días diferentes. En tu primera aportación describe con tus propias palabras qué es una experiencia estética y qué relación guarda con la literatura. Ahorita, ese número 1 se va a contestar ahorita que les ponga el video. 2. En tu segunda participación comenta si consideras que los contenidos de los siguientes sitios pueden considerarse literatura y por qué. Para contestar la 2 tendrías que saber qué es una experiencia estética, que es también lo que voy a responder en unos momentos. La tercera colaboración explica si es posible o no tener experiencias estéticas, otra vez el concepto, con obras publicadas y crearlas mediante el uso de las TIC, tecnologías de información y comunicación. En la cuarta participación opina sobre cualquier aportación de uno de tus compañeros. Coloca referencias. Ahí siempre me preguntan, ¿y qué referencias pongo ahí? Le puedes sugerir contenido de la plataforma, le puedes sugerir contenido que tú busques, puedes sugerirle videos y colocárselos ahí, es obligatorio. Y en la última participación, ahora sí, contestas, se pueden vivir experiencias estéticas a partir de las formas emergentes de literatura y pones justificar tu respuesta. Consulta la rúbrica para conocer cómo se evalúan tus participaciones. Es importante que la revisen también, por favor. Entonces vean, por ejemplo, voy a abrir uno de estos. Este es un ejemplo de un texto que viene ahí. Donde estos son la literatura emergente. Entonces ahí vean cómo viene. Es una forma diferente de leer un libro. Vean. Puede ser entretenido, pero ustedes me van a decir, ¿esto es literatura? ¿De acuerdo? ¿Hay una experiencia estética en esto o no hay nada? Ustedes me lo van a decir, no yo. ¿Ok? Es algo que tienen que reflexionar sobre esto. El otro caso es uno que se llama bestiario marino. Va a aparecer ahora en un momento. Permítanme, se está abriendo. No sé, porque el otro abrió muy fácil. Tal vez hay un problema con el texto. Déjenme a ver si lo puedo abrir otra vez. No se abre, pero bueno, ustedes podrán revisarlo después y me van a decir también en ese, que tiene que ver con peces y demás, con el mar y con la poesía, me van a decir, ¿eso es literatura? ¿Se puede considerar literatura esto desde un punto de vista estético? Sí o no y por qué. Tienen que justificarlo. No es indispensable que digan que sí a todo, pero sí es importante que puedan justificarlo y argumentarlo, aún sea en contra, no importa. Recuerden seguir las reglas de la etiqueta y ser respetuosos con las demás personas y con sus opiniones y creencias. Ahora sí, para todo esto es muy importante, como dice la primera pregunta, se pueden vivir experiencias estéticas a partir de formas emergentes de literatura. Las formas emergentes de literatura son estas dos de la segunda aportación, estas que estoy marcando. Estas son las formas emergentes de literatura. Listo. Entonces, ahora sí, voy a ponerles qué es una experiencia estética. Aquí está. Nos va a decir que es estética. No, esta es la que me interesa. ¿Qué es experiencia estética? Dura como 5 minutos y es la base para conversar la próxima clase. Vamos a sacar ese video, dura como 5 minutos y les explico cosas del foro y listo. ¿Dónde está? Salió cuando me pregunté, le dije 10 minutos. Y luego salió esta. ¿Qué? Al rato te enseñé el video. ¿Qué Estaba tal? en el principio y está así. ¿Ves que pongo para poner el Sí. título? ¿Yo? ¿Qué fue? ¿Qué era que se abre? Y le hice así como, ¿Cómo hice? ¿Cómo pero hice? sabes que cuando te acercas mucho, se quita Bueno, el yo hice. frame. No, es que no está ¿Están completo. comiendo? No, ya lo he sacado. Está bien roto. Muy chistoso.
claro que pensé. Sí. Josh me llamaba para eso de los turnos de Navidad. ¿Ya terminaste? Perfecto. Entonces este video de experiencia estética les va a ayudar mucho a comprender primero qué es una experiencia estética. Sé que es un texto difícil porque tiene conceptos bastante áridos y pesados y difíciles de comprender, pero lo que debemos relacionar con la experiencia estética es con el placer y también tiene que ver mucho con lo que van a leer en las nubes. Entonces todo está relacionado con la filosofía. Pueden buscar cosas en internet por su cuenta. Lo que quería mostrarles para finalizar la sesión es unas cosas adicionales que les voy a pedir en los foros evaluables. Ahí.
Estas son las características adicionales que debe tener. No están en la plataforma, esas yo las doy y también son obligatorias. La primera y más importante, todas las participaciones sin excepción deben llevar citas textuales y paráfrasis y referencias. Básicamente es muy sencillo. Si no pongo eso, entonces ¿cómo voy a comprobar que leí y me informé de algo? Porque nada más estaría contestando, pues porque sí, ¿no? Entonces recuerden que el proceso de investigación en Prepa en línea CEP o en cualquier lugar es asimilo la información, bueno, reviso la pregunta que me hacen, busco información y a partir de esa información la utilizo para responder. Pero esa respuesta tiene que estar obligatoriamente mediada por referencias. La saqué de algún lado, entonces me tienen que decir de dónde obtuvieron la información de acuerdo con el formato APA. Sé que esto puede parecer engorroso, pero en realidad va a ser muy útil en los siguientes módulos, no solo en este. Entonces, repito, todas las participaciones sin excepción, incluso la cuarta que estás respondiendo a una persona del foro, un compañero, también debes ponerla con citas, paráfrasis y referencias de manera obligatoria. 5 a 8 renglones, todas deben tener 5 a 8 renglones sin más de 4 días. Más de 5 a 8 renglones significa renglones de computadora, de Word. Si lo hacen en el celular es válido, pero ahí tienen que hacer entre 10 y 12 renglones para que se cumpla este requisito. Si ustedes no ven este video, inmediatamente me voy a dar cuenta que no lo vieron porque no están respetando esto y a veces ni siquiera respetan lo de la plataforma que les mostré hace unos momentos. Luego, reglas en etiqueta y ortografía. Es muy importante que sigan las reglas en etiqueta, que respeten, repito, las creencias de los demás y lo que escriben. Y al final, la ortografía. Yo sugiero, les puse también un recurso en el foro Aprendiendo sobre la ortografía. Ustedes copian y pegan su aportación ahí y se las corrige automáticamente. Les dice dónde está el error y qué tipo de error. Es muy útil. También eso se califica. Entonces no olviden esos tres aspectos porque son súper importantes para obtener una buena calificación. Algunos se van, algunos se confían del foro. El foro también, en realidad, este foro de la semana 3 tiene el mismo valor que una actividad integradora y el foro, si hacen mal este o si no ven este video o si no siguen las instrucciones o los requisitos que estábamos viendo en la pantalla, el de la próxima semana vale mucho más junto con el proyecto integrador, entonces no me gustaría que ustedes perdieran demasiados puntos por eso. Así que revisen por favor, ¿vale? Repito nada más para finalizar, si hay dudas, me pueden escribir por los canales habituales, que sería el chat de Prepa Línea CEP, y yo responderé de la manera más general posible, de la manera más rápida posible, perdón. Muchas gracias por estar esta tarde y por también los que van a ver el video. Les deseo un buen miércoles, una buena mitad de semana y nos vemos el próximo viernes a la 1 de la tarde. Que esté muy bien.